Bien, buenos días, estimados hermanos, hermanas, amigos. Dios les bendiga esta mañana. Es una bendición una vez más poder compartir con ustedes la palabra de Dios. De manera que en estos tiempos en los que nos ha tocado vivir, gracias a la ayuda de Dios hemos podido atravesar diferentes momentos a pesar de las distintas decisiones que tomamos en nuestra vida. Siempre es pertinente considerar las cosas que hacemos delante de Dios, puesto que Él es quien nos da la oportunidad en su misericordia de poder comenzar de nuevo, si es así que a Él le place darnos esa oportunidad. Y esta mañana quiero compartir con ustedes una porción de la Escritura basada en el Evangelio de San Lucas, capítulo 15, versículos 11 hasta el versículo 24. San Lucas capítulo 15, versículos 11 al 24. Dice la palabra de Dios: También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido, y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Esta preciosa palabra que acabamos de darle lectura nos da muchas enseñanzas importantes respecto a el amor de Dios por nosotros, y es por eso que esta mañana he titulado a la reflexión: es tiempo de volver a Dios. Es tiempo de volver a Dios. De acuerdo a este relato, por aspectos culturales, siempre los muchachos o los hijos habidos, como dice la palabra de Dios, habidos en la juventud, son muy útiles. En cuanto a la cultura judía, los hijos siempre eran de gran utilidad para los padres, puesto que eran el apoyo en la familia, y él podía contar con ellos en todo momento, aún para las mismas labores que él tenía que realizar. Pues este hombre dice que era muy pudiente, pero que sucedió una situación en la familia, de manera que uno de los hijos tomó una decisión basada precisamente en algún tipo de impulso que lo movió a él a buscar esa independencia, de la cual no era lo correcto, lo conveniente, puesto que los hijos tomaban su propio destino o su propio rumbo hasta que el padre moría, o en la manera en la que el padre daba
de alguna manera esa aprobación para que el hijo pudiese salir. Entonces dice la palabra que el hijo menor le pidió a su padre la parte de la herencia o de los bienes que le iba a corresponder a él, pero cuando el padre muriese. Es como una falta de respeto cuando los hijos no es que le están deseando tanto la muerte a los padres, aunque algunos lo hacen, pero podemos entender que este muchacho fue movido por sus mismos apetitos carnales, puesto que la Escritura dice que él le pidió la parte de los bienes que le iba a corresponder hasta que el padre ya decidiera darles herencia a ellos. Y observe que fue el menor, no fue el mayor. Entonces, el padre, ¿verdad?, por el amor hacia su hijo, decidió darle la parte que él había considerado que le correspondía a él, aunque era voluntad del padre dársela, no era obligación. Pero dice el versículo 13, no muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Vemos en este pasaje que este muchacho utilizó los bienes que su padre le había dado. Así como Dios nos ha dado a cada uno de nosotros un cuerpo sano, nuestras manos, nuestros pies, nuestros ojos, nuestros 2 oídos, nos ha dado un corazón sano, nos ha dado, ¿verdad?, un cuerpo completo. Somos cada uno de nosotros los responsables de cómo administramos el cuerpo, la vida y las decisiones que tomamos. Pues este muchacho decidió irse de la casa, decidió tomar una decisión a la aventura. Él quiso experimentar en carne propia las cosas de la vida. Muchas personas o muchos jóvenes toman esa decisión considerando que ya tienen suficiente edad como para hacer lo que a ellos les da la gana. Y este muchacho ya no quería estar bajo la autoridad del padre. Él se sentía ya fuertecito, como decimos, y él tomó esa determinación de que él se quería ir, ya no quería estar bajo la sombra de su papá. Pues el papá, ¿verdad?, no quiso retenerlo, aunque podía, pero decidió dejarlo libre. Y dice que una persona sin entendimiento, sin sabiduría, va a utilizar mal los bienes que al padre le habían costado. El pasaje afirma que no habían transcurrido muchos días después, cuando el hijo menor, dice, viviendo en un lugar apartado, dice que desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Es que cuando no hay una sabia dirección, cuando no hay una comprensión del valor de lo que cuestan las cosas, con qué facilidad se van a desperdiciar, se van a echar a perder. Porque cuando se es joven o se llama la adolescencia, es decir, hay adolecimiento de conocimiento, de experiencia o de valorización sobre las cosas, este muchacho no le importó cuánto iba a gastar o en qué lo iba a gastar, puesto que no le había costado a él. Pero él decidió usar sus bienes. ¿Para qué los utilizó? Dice la Escritura que los usó para vivir perdidamente. Cuando un muchacho tiene suficiente dinero en sus manos, si no tiene entendimiento ni sabiduría, será víctima de cualquier vicio de este mundo. Caerá en muchas situaciones vergonzosas en las que sin duda alguno de nosotros ha experimentado, porque vivimos en esta tierra y somos invitados de una u otra forma a participar de aquellas cosas que nos van a hacer mal. Usted sabe que cuando alguien tiene algún tipo de posibilidad económica, sobran los amigos, sobran con quién gastar los recursos, sobran en quién gastar el dinero. Y por supuesto, ¿verdad?, él encontró muchas amistades al punto que dice que él comenzó a andar de fiesta en fiesta gastando todo, al punto de que se quedó completamente sin nada. Un muchacho sin sabiduría, sin entendimiento, que simplemente usó
los bienes que le habían dado. ¿Cuántos de nosotros malutilizamos las cosas que Dios nos da? Y gastamos la salud desvelándonos o sobrecargándonos, y más tarde estaremos enfermos porque mal administramos nuestro cuerpo por falta de sabiduría. ¿Cuántas veces Dios ha permitido que a nuestras manos llegue bendición, que tengamos un buen trabajo, que tengamos un buen esposo, una buena esposa, una buena familia, una casa bonita, una buena casa, una casa modesta, y tengamos alguna que otra bien material? Pero por una mala administración, por un impulso como le pasó a este muchacho, mal administró las cosas, utilizó mal las cosas, y la consecuencia fue que se quedó sin nada. ¿Cuántas personas lo han tenido todo en la vida, pero cuando los muchachos que no les costó absolutamente nada reciben las cosas, como dice aquel refrán, hagamos fiesta lo que no nos cuesta? Y así le pasó a este muchacho. Desperdició totalmente lo que su padre le había dado, no lo estimó. Así nosotros muchas veces desestimamos las cosas que Dios nos da. Qué bendición es tener nuestros miembros completos en nuestro cuerpo. Qué bendición es tener nuestros 2 pies, nuestras 2 manos. Qué bendición es tener un cuerpo sano. Pero qué triste es cuando nosotros destruimos nuestro hígado, nuestro riñón o nuestros pulmones, ingiriendo bebidas alcohólicas o contaminando nuestros pulmones con humo de cigarrillo o de drogas, o cuando nosotros mismos dañamos nuestro sistema nervioso por sobrecargarnos muchas veces en tanta ocupación o en muchas cosas que no son beneficiosas para nuestra misma salud. Y las cosas se valoran hasta que ya no se tienen. Valoramos la salud cuando la hemos perdido. Valoramos los recursos económicos cuando ya no tenemos nada. Y mucho más, valoramos la familia cuando ya la hemos perdido. Este muchacho utilizó sus bienes, pero los utilizó indebidamente. Cuando el hombre se aparta de Dios, no puede utilizar con sabiduría las cosas. No sabe vivir la vida sin la intervención, sin la guía de Dios. Y es por eso que este muchacho, dice el relato, que cuando le faltó todo, hizo algo muy vergonzoso, que para ningún judío, ningún israelita, ninguna persona que nunca tuvo que trabajar en su vida, que nunca le faltó nada, qué vergonzoso es tener que hacer muchos tipos de ocupaciones que muchas veces otros no lo harían. Dice el pasaje: y cuando lo hubo malgastado todo, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle hasta lo más básico, lo necesario, que es el alimento. Comenzó a faltarle y fue, y mire qué palabra más dura esta, y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra. Es decir, él buscando amistad con esa persona y algún beneficio. Pero esta persona, en vez de hacerlo su amigo, dice simplemente, el cual envió a su hacienda a que trabajara, a que se ganara su propio pan. Probablemente esta persona fue una de las que usufructuó los bienes de este muchacho, pero a pesar de que el pasaje no lo explica así, pero el caso es que él tuvo que trabajar, tuvo que hacer algo que en su vida jamás había hecho. Pues bien dice la Escritura que este muchacho le tocó ir a trabajar desempeñando una función que para un israelita era muy vergonzoso y era algo considerado como inmundo, sucio. ¿Y qué le tocó hacer? Dice que fue enviado a la hacienda de esta persona para que apacentase cerdos. Era el trabajo que a ningún israelita le gusta hacer.
Y dice el versículo 16, y deseaba llenar su vientre por el hambre, deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Es decir, llegó hasta sentir el olor y llegó a pensar de que la comida de los cerdos era hasta exquisita, al punto de querer comer él la misma comida de esos animales. Muchas veces tenemos que atravesar experiencias amargas en la vida cuando nosotros sin sabiduría tomamos decisiones, y mucho más cuando nos hemos alejado de Dios. Porque una persona que está alejada de Dios, que está sin la intervención de Dios en su vida, vive una vida desordenada, una vida vacía, una vida que aunque lo tenga todo, le falta todo, porque si Dios no está, no tiene nada. Y este muchacho llegó a esa condición de humillación, de tener que trabajar ensuciándose, sintiendo ese mal olor, y tener que convivir con animales que para él eran impuros. ¿Por qué? Porque no supo valorar lo que su padre le había dado. Y así nos sucede a nosotros muchas veces. Tenemos que experimentar la amargura, lo duro de la vida, para darnos cuenta que en la casa estábamos mejor, que valía la pena aguantar un regaño, un enojo, un castigo, una privación. Pero en casa no nos faltaba nada. Pobremente, humildemente como haya sido, no falta nada en casa. Por eso en la casa de Dios no falta nada, y es tiempo de volver. Este muchacho usó sus bienes indebidamente y le fue mal. Pero de tanto sufrir, y en su misericordia, Dios nos permite que reflexionemos. Y de eso se trata este mensaje. Que usted reflexione, que usted recapacite. Dice el versículo 17, y volviendo en sí, razonando, pensando, dijo: ¿cuántos jornaleros, cuántos criados sirvientes en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Es decir, que hasta los criados les sobra la comida en la casa del papá de este muchacho. Y yo aquí perezco de hambre. Nunca había aguantado hambre en su vida este muchacho. ¿Cuántos hemos aguantado hambre alguna vez por haber sacrificado nuestro sueldo, nuestro salario, nuestro dinero en cosas materiales, en cosas que no se comen, en cosas que no tienen la importancia o son prioridad para nosotros o para nuestra familia? Él no pensó en mañana, solo pensó en el momento. Pero aquí está recapacitando, y así como usó sus bienes, ahora él usa su intelecto. Dios nos ha dado a cada uno de nosotros un intelecto para que pensemos, para que reflexionemos, para que valoremos si vale la pena seguir en la misma desgracia, habiendo oportunidad de volver todavía a los caminos del Señor, volver a la casa de Dios, volver a Dios. Y dice la Escritura que después de pensar cuánto abundancia de comida había en la casa de él, que hasta los criados comían mejor, él dijo: esta no es la vida, esta vida no es para mí. Lamentablemente muchas personas llegan a esa conclusión de que ese tipo de vida que están viviendo no es la que ellos quisieron, pero optan por quitarse la vida, optan por tirarse a la desgracia total, en vez de humillarse y reconocer que han fallado, que se equivocaron, y pedir perdón a Dios. Este muchacho usó su intelecto, el intelecto que Dios nos ha dado a cada uno, para saber que Él no quiere vernos en la desgracia, en la miseria, en la lipidia, en esa vida vacía. Este muchacho dijo: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Mire qué declaración de este muchacho. El padre tuvo que haberle enseñado el respeto a Dios.
El padre tuvo que haberle enseñado que cuando uno se equivoca puede arrepentirse, si hay oportunidad de volver. Y él dijo: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Es que cuando tomamos malas decisiones y nos hacemos daño y le hacemos daño a otras personas, ofendemos a Dios, ofendemos a la familia, ofendemos al cónyuge, ofendemos a los hijos, le faltamos el respeto. Y este muchacho dijo: en primer lugar le voy a decir a mi papá que yo pequé contra el cielo, pequé contra Dios, pero que también pequé contra Él. Mucha gente se queda sin pedir perdón, simplemente dicen: discúlpenme. Disculpas es como olvídense, como que nada ha pasado. Perdón habla de arrepentimiento. Y el muchacho dice: iré a mi padre y le diré: he pecado. Y de eso se trata. Que si nosotros vamos a volver a nuestro Padre, vamos a volver a Dios, tenemos que reconocer que lo que nos apartó de Dios se llama pecado. Que lo que nos aparta de Dios se llama pecado. No se llaman malas decisiones, malas acciones, malas obras, se llaman pecado. Porque por eso murió el Señor Jesús. Pues este muchacho reconocía, dijo que iba a reconocer eso delante de su padre, que había pecado contra Dios y contra el papá. Le faltó el respeto al papá. Muchos padres son tan radicales que no soportan cuando un hijo se ha equivocado, ha fallado, ha pecado, tomando malas decisiones. Una hija se fue de casa, un hijo repentinamente procreó hijos, se metió al alcoholismo, a las drogas, hubo un embarazo repentino, malas decisiones, pero que traen consecuencias, traen ofensa, traen tristeza, dolor, lágrimas a la familia que les ama. Porque en este mundo, aparte de Dios, los que estarán contigo cuando tú sufres es tu familia. Es por eso que debes reconocer que fallas, que pecas y pedir perdón. Dice el versículo 20. Versículo 19. Este muchacho dijo que le iba a pedir perdón a su papá y le iba a decir además: ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Ya no me veas como tu hijo. Yo no merezco llevar tu apellido. Que así nos sintamos delante de Dios, que no merecemos nada de parte de Dios. Le hemos ofendido tanto, le hemos fallado tanto, le hemos mentido, le hemos quedado mal, hemos empeñado nuestra palabra, nos hemos comprometido y una y otra vez y le hemos fallado. Ya no voy a hacer esto, ya no voy a hablar así, ya no voy a pensar así. El otro año, el otro mes, el otro domingo, y no lo cumplimos. Él dijo: ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Me voy a conformar aunque me mandes a trabajar como uno de tus jornaleros, pero me voy a sentir bien que soy tu jornalero, aunque ya no merezca ser llamado tu hijo. Muchas veces el amor de un padre o de una madre es tan grande que uno no puede soportar ver a sus hijos aguantar hambre aunque lo merezcan. Algunos dejan que eso suceda porque es una lección de vida. Y vemos en las películas, en las series, cuando mandan los padres castigar a los hijos sin comer a sus cuartos. Y este muchacho le dijo: hágame un trabajador suyo, ya no me llame su hijo. No lo merezco, soy indigno, me siento sucio, vacío. Pues así es como Dios quiere que nos presentemos ante Él, tal como somos.
no tratando de apantallar o aparentarle a Dios lo que no somos. Él quiere que nosotros vayamos así, con esa humildad y esa humillación, que delante de Dios hemos hecho mal las cosas. Y las decisiones que hemos tomado han afectado a uno, a otros y a muchos más. Porque las decisiones que tomamos nos convierten en un canal de bendición para nuestra familia o en un canal de maldición. Y este muchacho, dice el pasaje, el versículo 20, que así como él utilizó sus bienes indebidamente, pero también usó su intelecto para pensar cómo poder regresar a casa. Este muchacho usó su voluntad, esa voluntad que a muchos les falta. Y el pasaje dice, y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Lo vio su padre. Y fue movido a misericordia. Y corrió. Y se echó sobre su cuello y le besó. No le importó que viniera sucio, maloliente, peludo, como vago. Dice que lo abrazó. No le importó ensuciarse sus ropas, que se le pegara el mal olor. Dice que lo abrazó con tanta fuerza, dice, y le besó. El padre estaba pendiente de ese hijo, a pesar de que ese hijo no le importaba a su padre. Muchos de nosotros así vivimos la vida, desconectados de Dios. Como que si Dios quiere salvarme, que Él me venga a buscar. Pero la vida da vueltas. Y en una de esas, Dios nos hace entender que no somos nada sin Él. Y este muchacho tuvo que aprender de esa manera que él no era nada sin su padre. Ningún ser humano puede decir yo no necesito de nada ni de nadie, como decíamos en otra ocasión. Todos necesitamos a Dios. Pues este muchacho había ofendido a su papá. Tremendamente le había faltado el respeto. Y dice que se levantó y fue a su padre. Y sintiéndose mal porque el padre lo tenía abrazado, el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. El pasaje dice que el muchacho había pensado, me voy a levantar, voy a ir a mi padre, le voy a decir que he pecado contra Dios y contra él, que ya no soy digno de ser llamado su hijo y que me haga como uno de sus jornaleros. Pero el abrazo de aquel padre fue tan grande, tan fuerte, que este muchacho ya no pudo ni siquiera decir la segunda parte de lo que él había planeado o había pensado decirle al papá. Simplemente pudo reconocer que había fallado, que había pecado contra Dios y contra su padre. Ya no le pudo pedir a su papá que lo hiciera un jornalero, porque el amor de su padre le ganó el pensamiento y el sentimiento. ¿Cuántos merecemos el rechazo, la espalda, el ser ignorados por nuestras malas acciones? Pero cuando se trata de Dios, Dios no nos da la espalda. Dios siempre está esperando que vayamos a Él y Él no está dispuesto a aplastarnos con su mano poderosa. Él está esperándonos para abrazarnos, para hacernos entender que solo en Él estamos completos y solo Él puede darnos lo que nosotros decidimos salir a buscar al mundo, porque el mundo no nos puede dar lo que solamente Dios nos puede dar. Y dice el relato que después que este muchacho reconoció su pecado ante su padre,
El padre dijo a sus siervos: saquen el mejor vestido y vístanle. Vístanle como a uno de mis hijos, como alguien que merece honor, que merece respeto, que merece honra. Y poned un anillo en su mano, que significaba la autoridad, que ese muchacho tenía la autoridad del padre, que volvía a recuperar lo que había perdido. Y calzado en sus pies. Y el becerro gordo, el mejor, matadlo y comamos y hagamos fiesta. Cuando alguien regresa al Señor en humildad, en humillación, reconociendo su pecado, que falló, que la regó. Cuando usted hace eso, no va a encontrar una mano o un puño de parte de Dios. Siempre va a encontrar ese cálido abrazo que usted necesitó, pero que lamentablemente lo buscó en el lugar equivocado. Dios, como ese padre, aún sigue esperando a muchos hijos pródigos que se han ido por la vida, por el mundo, y que deben regresar. Usted tiene tiempo, tiene vida para poder regresar a Dios. No siga sufriendo más, no se siga desgastando más, no siga destruyendo la vida que Dios le dio, usándolo indebidamente. Use su intelecto, use esa capacidad de razonar y entienda que solamente Dios puede darle lo que usted necesita. Y haga como este muchacho, tenga la firme voluntad de volver a Dios, de venir a Él. Porque nadie, viéndolo en la miseria que usted está, en la desgracia que usted está, podrá hacer nada por usted, sino solamente Dios. Dios puede levantarlo, Dios puede restaurarlo, Dios puede darle la vida que usted merece. Dios puede darle la dignidad que usted perdió, que nadie le dio, pero que Dios se la da, porque Dios levanta al pobre del muladar y lo hace sentar con los príncipes de su pueblo. Y así Dios nos enseña a través de esta historia ese amor tan grande que Él tiene por nosotros. Por eso esta mañana yo le digo, es tiempo de volver a casa, es tiempo de volver a Dios. Ya no se tarde más, ya no siga sufriendo, ya no siga en esa desgracia, ya no siga en esa vida disoluta, vacía, que no le conduce a nada. Deje de suspirar deseando que su vida haya sido mejor, cuando si no la deposita en las manos de Dios, su vida no cambiará. Entréguesela a Él. Mire lo que Dios hará por usted. Dice el versículo 24. Porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Se hizo una gran fiesta por motivo de que aquel hijo regresó a casa. Es que solo Dios hace fiesta por aquellos perdidos, por aquellos borrachos, por aquellos delincuentes, por aquellas prostitutas, por aquellos hombres de malos pensamientos, por aquellas mujeres de vida vacías. Solamente Dios puede hacer fiesta por gente por la cual el mundo no daría ni un centavo. Dios lo dio todo por usted. Dio a su Hijo Jesús para que muriera en la cruz, derramara su sangre, al tercer día resucitara para poder salvar nuestras almas. Pero es usted, como este joven, el que tiene que usar su intelecto y su propia voluntad. Es solamente usted el que decide volver a Dios. Y a esta hora le invito a que vuelva a Dios. Venga delante de Dios. No tiene nada que perder, tiene todo por ganar, porque en Dios lo tenemos todo y usted lo necesita esta mañana. Entregue su vida al Señor Jesucristo, abra su corazón y dígale: Señor, yo me arrepiento de mis pecados, Señor, perdóname, cámbiame. Si ese es su deseo esta mañana, cierre sus ojos ahí donde usted se encuentra. Incline su cabeza y dígale al Señor estas palabras ahí con su corazón.
entre usted y Dios. Dígale: Señor Jesús, yo me arrepiento de mis pecados, de vivir esta vida vacía, Señor, lejos de ti. Reconozco que nada bueno he tenido, sino solamente lo que tú me puedes dar, Señor. Por eso vengo a ti, necesitándote, pidiéndote que me perdones, que me cambies, que me hagas una nueva persona delante de ti, y que la vida que viva de aquí en adelante sea para honrarte por toda la eternidad, Señor Jesús. Sálvame el día de hoy. Gracias, Señor, por recibirme esta mañana. En el nombre del Señor y Salvador Jesús. Amén. Amigo, amiga, si usted hizo esta oración, yo le felicito y le animo para que crea la palabra de Dios, lea la palabra de Dios y hable con Dios a través de la oración. En 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Ahora usted es una nueva criatura, es un hijo de Dios y Dios vive en su corazón. No se aleje nunca más de Dios, porque Dios no se va a alejar de usted. Le felicito y le animo para que siga alimentando su alma con la palabra de Dios, a través de este medio, a través de otro hermano o hermana que predique la palabra de Dios. Que Dios le bendiga y le acompañe en toda su vida. Amén.